No exigimos diezmos de nadie, porque la iglesia no es Israel. Israel es una cosa, la iglesia es otra, bastante diferente. Nosotros no nos sostenemos por medio de diezmos, sino por medio de ofrendas voluntarias. De lo que Dios ya nos ha dado, nosotros le damos a Él una parte por gratitud y no por codicia, esperando recibir más. Amén. Dele gracias a Dios por su provisión para nuestras vidas. Sí, amado Dios y Padre de la Gloria, estamos agradecidos contigo en esta mañana. De igual manera nos disponemos a ofrendar para la extensión de tu reino, Padre. Bendice al dador alegre, y aún sabiendo que muchos no pueden por carecer de un empleo, te rogamos que proveas un empleo para el sustento de su hogar. Amén. 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 Aleluya. Bien, mientras que nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos. Ya sé que hay una hermana de Burgos, que viene de Burgos, que nos visita en esta mañana. ¿Hay alguien más que nos visite por vez primera? Bueno, bienvenidos. Ojalá que se sientan a gusto aquí en este lugar. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No, ya todos han venido antes, son conocidos. Miren, es una bendición poder reunirnos domingo tras domingo para alabar al Señor por su gran amor con que Él nos ama. Amén. Como decía alguien durante el tiempo de la oración, el amor de Dios es incondicional. Dios no te ama porque tú le conozcas. Dios no te ama porque tú conozcas la Biblia en pasta. Dios no te ama ni siquiera porque tú hagas su voluntad. Dios te ama porque Dios es amor. Y nos amó de tal manera que envió a Jesucristo su Hijo a morir por nuestros pecados para que nosotros viviésemos libres de culpa, sin conciencia contaminada por culpabilidad, sino con una conciencia limpia, libres de todo sentimiento de culpabilidad. Gloria a Dios. Qué bueno. Como saben, yo les estoy predicando domingo tras domingo sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Así que vamos a ir al capítulo 3 de Filipenses, donde hoy vamos a leer los dos primeros versículos, que es en lo que vamos a meditar en esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan, por favor, se ponen de pie porque vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Quiero que presten atención porque sobre estos dos versículos es que vamos a reflexionar en esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, te agradecemos de todo nuestro corazón que hayas dejado tu palabra clara, sencilla, específica, para que nosotros podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas. Queremos rogarte en el día de hoy que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones de tal modo que podamos entenderla. Y también, Señor, que nos dé el poder, la capacidad de poder ponerla por obra, de aplicarla a nuestra vida y de vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como saben, la función de un sermón expositivo es la de aclarar el sentido de la Escritura, a fin de que podamos aplicarlo a nuestra vida y veamos. Así que veamos qué es lo que nos dice Pablo aquí. Yo he titulado este sermón: Goza, recuerda y guárdate. Goza, recuerda y guárdate. En estos versos el apóstol Pablo nos dice estas tres cosas, tres exhortaciones, tres advertencias o aclaraciones, como queramos llamarlo.
Pero el apóstol Pablo aquí nos da 13 interesantes temas que yo creo que todos debemos meditar si queremos hacer la voluntad de Dios. 3 exhortaciones que, si las tienes en cuenta, vivirás una vida cristiana en victoria. No una vida mediocre, porque cristianos mediocres los hay a patadas. Pero no somos llamados a vivir una vida mediocre, sino conforme a la voluntad de Dios, una vida en victoria. Porque la vida cristiana se puede vivir de 2 formas: de mal en peor o de mal en mejor. Ahora, a cada uno de nosotros nos toca decidir cómo queremos vivirla. ¿Cuántos quieren ir de mal en peor? Levanten la mano. Ninguno. ¿Cuántos quieren ir de mal en mejor? Oh, pues entonces van a tener que prestar atención. Y lo que es más importante, cuando termine este sermón, ustedes van a tener que tomar la decisión. Esa decisión. Yo quiero ir de mal en mejor, no de mal en peor. Pero si quieren ir de mal en mejor, van a tener que hacerle caso al apóstol Pablo. Porque él nos aconseja aquí justamente para eso. No para que vayamos de mal en peor. Les voy a decir un secreto, no se lo digan a nadie. Estamos en confianza, ¿no? Ustedes saben que hay creyentes que van de mal en peor. Nosotros queremos ir de mal en mejor, ¿no? Pero hay algunos que van de mal en peor. ¿Será porque no tienen en cuenta la palabra de Dios? ¿Será por eso? Puede ser, ¿no? Cada nueva enseñanza de la palabra que aprendemos nos acerca o nos aleja de Dios. Escuchen bien. Yo quiero explicarle esa frase que acabo de decir. Cada nueva palabra de Dios que aprendemos nos puede acercar o alejar de Dios. ¿Cómo una palabra de Dios te puede alejar de Dios? ¿Que no? Sí. Si no la pones en práctica, sí. Porque el conocimiento nos hace responsables delante de Dios. Y si yo sé hacer algo y no lo hago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17 dice que es pecado. De modo que si tú aprendes una palabra de Dios, pero no la pones en práctica, te alejas de Dios. Ese conocimiento no te sirve, sino para condenarte en el día del juicio, porque no tendrás excusa. ¿Están de acuerdo o no? Es así. Empecemos pues a meditar sobre las exhortaciones que Pablo nos hace aquí. Se las hace a los filipenses, pero como todo lo que está escrito en la palabra para nuestra enseñanza se escribió, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en las discotecas. Uy, perdón. Gozaos en los porros. No. Gozaos en el adulterio. ¿No? Ah, ya está. Gozaos en el deporte. ¡Viva el Barça! ¡Viva el Madrid! ¿No dice eso? ¿Qué dice Pablo? Dice: gozaos, ¿qué? ¿Y cómo se goza uno en el Señor? Bueno, el término Jairo, no Jairo, sino Jairo, con acento en la I, que es el que se traduce por gozar, se usa a modo de saludo. Esa palabra, gozaos, se usaba como modo de saludo. Se decía, literalmente es: alégrate, regocíjate. O es la expresión del deseo: que estés bien, que te vaya bien. O como dicen los mexicanos: que te vaya bonito. Sé feliz calmadamente. Eso es lo que significa esa palabra gozaos. Y al ser humano le gusta gozarse, ¿sí o no? A la vista está, ¿no? Con la celeridad que acude a cualquier celebración, ¿no? Sobre todo si va de invitado. Porque no es lo mismo
Ir al Hiperdino, a Mercadona o al Lidl a comprar carne, llegar a tu casa, asarla, tragarte todo el humo, invitar a tus amigos, a tus hermanos, comer la barbacoa, después ellos se marchan y tú tener que fregar los platos, limpiar la casa y todo eso. No es lo mismo que ir de invitado solamente, ¿verdad? A comer la carnita. Cuando somos invitados todavía gozamos más. ¿Es verdad o no? Nos encanta gozar, nos encanta disfrutar. Ahora, muchas personas no quieren venir a Cristo porque piensan que hacerse cristiano es dejar de gozar. Yo recuerdo un día, hace ya muchos años, predicando en la calle a un joven, me dice, no, pues yo todavía soy muy joven, yo tengo que disfrutar de la vida. Yo le dije, tú no vas a disfrutar de la vida hasta el día en que le entregues tu vida a Cristo. No se disfruta de la vida, no se goza sin Cristo en el corazón. La gente cree que sí, pero no. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, gozas hasta del aire que respiras. Te levantas por la mañana y solo abrir los ojos ya le estás dando gracias a Dios. ¿Es verdad o no? No necesitas tener un gran coche, una casa en el campo, no necesitas nada de eso. Solo tener vida y ya estás disfrutando. Te gozas en el Señor. Aunque hay celebraciones a las que los cristianos no debiéramos participar, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay cosas de las que no podemos participar. Hay gozos que no nos está permitido compartir a los cristianos. Vengan conmigo un poquito antes a Efesios capítulo 5, donde vamos a leer los versículos del 8 al 11. Efesios capítulo 5, del 8 al 11. ¿Lo tienen? Ahí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Es verdad? Mas ahora sois luz en el Señor. Bendito sea Dios, que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, subraya eso, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es como debe vivir la vida el cristiano, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí Pablo nos exhorta a andar en luz, a no participar de las obras que no son fructíferas, que pertenecen a las tinieblas. Y eso quiere decir que hay celebraciones que no están hechas por Dios ni para Dios, sino de las tinieblas y para las tinieblas. Y de esas celebraciones los cristianos no debemos participar. Cuando lo que celebras ofende a Dios, estás pecando. Por ejemplo, cuando celebras Halloween, estás celebrando la adoración a un demonio de muerte. Parece una fiesta inocente, pero no lo es. Cuando celebras el Día del Orgullo Gay, tú puedes pensar que estás luchando por la igualdad, pero no es así. Estás celebrando una fiesta que ofende gravemente a Dios, porque esas personas no están aceptando la creación de Dios como Dios les hizo. A los que decimos estas cosas nos acusan de homófobos, pero no hay nadie más homófobo que un hombre que se mira en el espejo y no se acepta por ser hombre. Eso sí que es homofobia. Odia ser varón y quiere ser mujer y se viste como mujer.
Yo he puesto una fotografía en Facebook con un niñito vestido de tigre. Y un niño vestido de tigre es un tigre, ¿verdad que no? Como tampoco un hombre vestido de mujer es mujer. Así de simple. Ese tipo de gozo, entre comillas, ofende a Dios. Y hay que decirlo. Yo sé que cualquier día a mí me meterán en la cárcel por decir estas cosas, pero me trae sin cuidado. Porque uno tiene que decir la verdad. Especialmente cuando hay niños delante que necesitan saber la verdad. Si somos verdaderos cristianos, aunque nos traten de disfrazar la fiesta como algo inocente o como algo digno, no hay nada digno en desnudarse y desfilar por unas calles besando a niños. No hay nada digno de eso. Son artimañas del enemigo para hacerte participar de algo que Dios aborrece. Cuando se celebra la adoración a un ídolo y se hacen fiestas, romerías, bailes, por ejemplo como la romería del Rocío, ¿no?, que cada vez tiene mayor auge, ¿no? O cuando se hacen fiestas en honor a la Virgen de no sé qué o a la Virgen de no sé cuánto. Los cristianos no debemos participar de eso, porque eso es idolatría. Y participar de la idolatría, nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios sabemos que está escrito en la palabra de Dios que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y como nosotros queremos ir al reino de Dios, no participamos de eso. Amén. Ahora, ¿significa eso que nosotros no gozamos? No. Claro que gozamos. Los cristianos somos gente normal y corriente. Y nos gusta gozar y gozamos. Pero sin necesidad de ofender a Dios. Gozamos en el Señor. Fíjense que cuando yo digo que el que participa de la adoración a un ídolo, en realidad está adorando a un demonio. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Venga conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 19. 1 Corintios 10, 19. Ahí Pablo está hablando y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a esos ídolos, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, dice Pablo, os hagáis partícipes con los demonios. Participar de una fiesta en adoración a un ídolo es participar de una fiesta en adoración a un demonio. Y el apóstol Pablo, que ama a los creyentes, les dice, no quiero que hagáis eso. Cuando la gente ofrenda a esos ídolos, no están ofrendando a Dios, están ofrendando a los demonios. Repito, ¿quiere decir eso que nosotros no podemos gozar? No, los cristianos lo pasamos bien, pero sanamente. Porque para pasarlo bien no hace falta pecar, no hace falta. Por eso, como dice Efesios, ese pasaje que hemos leído, nosotros andamos como hijos de luz, no como hijos de tiniebla, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, los cristianos podemos disfrutar mucho más que los inconversos. Pero tenemos el deber de hacerlo de tal modo que los jóvenes y los niños no sean desviados de su fidelidad a Dios. Por eso tenemos exquisito cuidado en cómo disfrutamos, en cómo gozamos. Por eso comprobamos lo que es agradable al Señor. Si para gozar tú necesitas emborracharte, no estás agradando a Dios. Es más, a la larga no vas a disfrutar, porque el borracho
acaba no disfrutando, acaba lamentando. Si para disfrutar tú tienes que fumarte 3 porros, al final no vas a disfrutar. Especialmente a los jovencitos, a los adolescentes, yo quiero decirles, jóvenes, van a venir chavales que os van a ofrecer un porro. Venga, chupa igual que nosotros. Y cuando tú le digas, no, yo no quiero, te van a decir, es que tú no eres hombre. Recuérdales que hay muchos hombres que desearían no haber probado un porro en la vida. Muchos que se engancharon en las drogas y que hoy lo lamentan profundamente. Todo el que se involucra en ese tipo de gozo, al final, acaba pagándolo. Y nosotros podemos disfrutar de muchas maneras sin necesidad de hacernos daño o de hacer daños a otras personas. No busques el gozo en aquello que después te va a llevar a la amargura. Busca el gozo en el Señor. La falta de dominio propio en cualquier persona es un defecto, pero en un cristiano es pecado. La falta de dominio propio en un cristiano es pecado. Por eso el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es decir, la vida cristiana es sumar virtudes. Gózate, sí, pero en el Señor. ¿Qué significa eso? Gózate con aquello que Dios se goza, con aquello que hace gozar a Dios. Si tu gozo ofende a Dios, no es el gozo que Dios quiere para ti. Gózate en aquello que cuando Dios te mira, te dice, bien, disfruta. Un cristiano puede disfrutar prácticamente de todo, sin necesidad de ofender a Dios. No significa que tengamos que convertirnos en ermitaños, irnos a una montaña, meternos en una cueva y allí, para no pecar. No significa eso. Ni significa tampoco que tengamos que meternos en un convento, porque no, ahí en los conventos también se peca, y mucho. El otro día leía una noticia de que en un convento en Francia se han encontrado un montón de miles de cuerpecitos de niños, 800 creo que eran, o 1000 cuerpecitos de niños enterrados. Creo que esas monjas se gozaban de manera incorrecta. Esa no es la manera de gozarse en el Señor. ¿Ok? La segunda exhortación que tenemos en Filipenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2, es a recordar. Porque ahí dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y además para vosotros es seguro. ¿Por qué dice Pablo, a mí no me es molesto recordaros las mismas cosas? Escribiros las mismas cosas. Para recordárselas. Porque a veces necesitamos que se nos recuerden las cosas que ya sabemos. Recordar lo aprendido. ¿Cuántas cosas hemos aprendido y que después a la hora de la verdad las hemos olvidado? ¿Cuántas cosas? Algunos cristianos son como niños, como niños pero sin el cómo. Los niños chiquititos olvidan las cosas rápido. Si no, dile que corrígelo en algo y verá como a los 5 minutos está haciéndolo otra vez. ¿Se olvidó? No es por maldad que se olvidan. Están en su mundo, en el mundo de Yupi, y se olvidan. Así son algunos cristianos, como niños chiquititos, inmaduros, que se portan mal porque olvidaron lo que aprendieron. Lo han oído y posiblemente no una vez, sino muchas, pero lo olvidan. Y es necesario que se les esté recordando una y otra vez las mismas cosas. Claro que cuando decimos que los niños olvidan las cosas nos referimos a los niños chiquititos, a los que ya tienen edad,
saben que no deben olvidar lo que mamá o papá le dicen, ¿verdad? Es como aquellas mujeres de las que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Vamos a ir a verlo porque es un texto interesante. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Ahí Pablo nos habla de la sociedad de hoy, de la sociedad que había de venir y que ya está. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días, es decir, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, quiere decir homosexuales, lesbianas, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, tontos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero habrán negado la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, por diversos deseos. Estas, dice Pablo, siempre están aprendiendo, ¿y qué dice? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así son algunas mujercillas y algunos hombrecillos. Así son algunos cristianos, que hay que estar recordándole las cosas una y otra vez, porque se les olvida rápidamente. Es cierto que en muchas congregaciones a la gente se les regala el oído, pero aquí no. Aquí les decimos lo que tienen que saber y se lo recordamos una y otra vez, semana tras semana. Les decimos que el objetivo de la vida cristiana es la santidad, que hay que apartarse del pecado, que hay que apartarse del mal, porque no es lo mismo vivir en santidad que en pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo repetimos y lo decimos una vez y otra vez. ¿Saben por qué? Porque seguimos viendo a algunos cristianos que no andan en santidad y no se dan cuenta del riesgo que están corriendo. Como niños que olvidan rápidamente la reprensión, hay que volver a decirle una vez más las mismas cosas. Pero no nos importa. Los pastores estamos para eso, para recordar, para enseñar. Muchas veces les hemos recordado y les hemos enseñado que deben priorizar lo espiritual sobre lo carnal. Muchas veces les hemos enseñado que deben priorizar lo eterno a lo temporal. Muchas veces lo hemos dicho y aún así, mirando la vida de alguno, pareciera que no lo hubiera escuchado en la vida. Pues bien, a nosotros no nos es molesto deciros una y otra vez las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, para recordarlo. Es nuestro ministerio. De modo que una vez más, ahí va. Queridos hermanos, por favor, anden como hijos de luz, no en tinieblas. Tengan cuidado de cómo andan, porque vuestros hijos van detrás vuestra. Vuestros nietos están mirando vuestras vidas. Por favor, anden en el Espíritu, no solo en la carne, pero sobre todas las cosas, amen a Dios. Hermanos, ustedes saben que la palabra de Dios lo dice. Amen a Dios sobre todas las cosas. Porque si aman a padre o madre o cualquier cosa más que a Dios, no estáis agradando a Dios. Algunos quizás
muchos de los que están aquí, o de los que nos ven a través de las redes sociales, pueden dar testimonio de que no les miento al decirle que ustedes saben que cuando nos acercamos a Dios y tenemos en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, al final nos va mejor. Ustedes lo saben, lo hemos dicho muchas veces, que cuando alguien se aleja de Dios, no vive mejor. No es verdad, es un engaño del enemigo. Y nosotros se lo seguimos recordando. Algunos han escogido anteponer personas o cosas a Dios. Y a la larga lo lamentan. Cuando tú destronas a Dios de tu vida y antepones cualquier cosa a Dios, al final descubre que no te va mejor. No te va mejor. Lo triste es que habiendo enseñado esto tantísimas veces, aún sigue habiendo personas que anteponen otras cosas a Dios, que aman más otras cosas que a Dios. Siguen sin arreglar su escala de prioridades o su escala de valores. Siguen poniendo lo carnal por encima de lo espiritual, lo temporal por encima de lo eterno. Y eso no funciona. Y a la larga, si no cambian eso, lo lamentarán. No hacer caso a la palabra de Dios ni a los consejos que en ella tenemos nos mete en problemas. No te va a llevar a la felicidad, te va a llevar al lamento. Mateo capítulo 10. Este pasaje que yo antes le citaba de memoria, miren, debieran subrayarlo en sus Biblias. Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38. Ahí está. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo no está diciendo que dejes de amar a tu padre y a tu madre, o que dejes de amar a tu hijo o a tu hija. No. Le está diciendo que no los ponga por encima de él. ¿Entienden la diferencia? Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Y cuando eso es así, el amor que sentimos por nuestros padres es un amor más puro, más real, más comprometido. El amor que sentimos por nuestros hijos también es mejor. No amamos más a nuestros hijos cuando dejamos a Dios a un lado para atenderlos a ellos. No. Cuando tú amas más a Dios que a todo lo demás, atiendes a tus hijos mucho mejor. Porque es así como obra Dios en nuestras vidas. Recuerden, valoren a Dios por encima de todo. Ninguna otra cosa debe ocupar el lugar de Dios en ti. Ninguna. Sus palabras no te impedirán gozar de tu pareja. Amar a Dios no te impide amar a tu esposa o a tu esposo. Amar a Dios no te impide disfrutar de tu trabajo. Amar a Dios no te impide disfrutar de tus aficiones. Solamente que no pongas ninguna de esas cosas por encima de Dios. Bueno, y por último, la última exhortación de Pablo. Guardaos, protegeos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta es la tercera exhortación que Pablo nos hace en Filipenses 3, del 1 al 2. No se refiere a tres cosas diferentes, sino a una sola. Se refiere a aquellos que dicen servir a Dios y no lo hacen. Es de esas personas de los que nos tenemos que guardar. La palabra les llama perros y no se refiere al animal. No es de los animales de los que nos tenemos que guardar, sino de aquellos que diciendo que son siervos de Dios, nos devoran. Aquellos malos obreros es una clara referencia a aquellos que están en el ministerio por interés y no por el servicio o por amor a Dios. Una clara referencia a aquellos
que buscan sus propios intereses. La Biblia nos dice, guardaos de los perros, de los malos obreros que mutilan o dividen la iglesia. En Mateo capítulo 7, versículo 6, léanlo conmigo, por favor. Hay una palabra de Dios que nos advierte contra este tipo de personas. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros, como los cerdos, no saben apreciar el valor de las perlas. Las perlas son las verdades de la palabra de Dios. ¿Ustedes pueden creer que hay quienes dicen servir a Dios y pisotean la palabra de Dios? Los hay. Los hay. Quienes pisotean la verdad y te venden una mentira. Los hay. Por eso, de esas personas, la palabra de Dios nos dice que nos debemos guardar. Debemos cuidar de no acabar devorados por ellos. Y no se refiere, en este pasaje de Mateo capítulo 7, verso 6, no se refiere solo a los malos obreros, sino también a los malos creyentes. Porque aquí también hay creyentes que no aprecian la palabra de Dios, que la pisotean. Y también de esos nos tenemos que guardar. Cuando un creyente te da mal ejemplo, cuando un creyente te aleja de Dios, cuando un creyente actúa de ese modo, guárdate. Es lo que nos está diciendo Pablo. No lo digo yo. Hay quienes dicen ser cristianos, pero viven demostrando día tras día que no lo son. Hay que tener cuidado porque, como perros salvajes, no dudarán en despedazarte si les conviene. Porque ellos actúan por interés. Mientras el cristiano actúa por amor, los perros actúan por interés. Y no me refiero a los animales, recuerden. Son hipócritas disfrazados de religiosos. Personas de las que nos tenemos que cuidar. Los nacidos de nuevo jamás te van a separar de Dios. Te van a acercar a Dios. Todo el que intente desanimarte en tu fe, todo el que intente alejarte de la palabra de Dios mismo, es alguien de quien te tienes que cuidar. Los malos obreros te alejan de la verdad establecida en la Escritura. Te incitan a lo malo, te alejan de Dios. Cada día surgen nuevos grupos religiosos. Cada día. El otro día me mandaron un correo en el que decían que eran una iglesia cristiana, que me ofrecía libros gratuitos y tal. Y solamente tenía que responderles y, claro, ellos se meten en internet, en nuestra congregación, que soy pastor y demás, y te escriben como si fueran unos hermanos. Me meto en la página web de ellos, empiezo a investigar. Ustedes saben que yo soy... me gusta saber tirar de los hilos. Y resulta que son una secta coreana que está regalando libros. Y te regalan una cantidad de libros enorme. Pero son libros en los que toman la palabra de Dios y la ocultan bajo un montón de palabras humanas que en definitiva contradicen la palabra de Dios. Hay que tener los ojos bien abiertos. Hay que tener los oídos bien abiertos. Hay que estar alerta. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Velad y orad. Nunca más que hoy es necesario estar velando y orando. La palabra de Dios anuncia juicio contra los malos obreros, contra los herejes. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Y con esto termino. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Dice claramente:
Quiero que lo vean conmigo. Vamos a leerlo desde el 14, por aquello del contexto, ¿verdad? Dice 22:15. Apocalipsis 22:14, perdón. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán ¿dónde? Fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿dónde estarán? Fuera. Tenemos que guardarnos de los perros si no queremos acabar fuera, igual que ellos. Por tanto, hermanos, tenemos aquí 3 exhortaciones de la palabra, sencillas. Gózate, pero gózate en el Señor. Amén. Es fácil de entender. Hay cosas que a Dios le agrada y hay cosas que a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que disfrutar con aquellas que agradan a Dios. La segunda es recuerda. No olvides lo que ya sabes. Recuerda lo que ya conoces para ponerlo por obra. Y la tercera, guárdate. Porque no todo el que dice Señor, Señor es un siervo de Dios. Porque no todo el que va a una iglesia es cristiano. Hay iglesias llenas de gentes no convertidas, llenas de gentes que parecen cristianos, pero no lo son. Y tenemos que guardarnos, protegernos, para no acabar cometiendo el error de confundirnos y de pensar que por el hecho de que asiste a la iglesia ya es cristiano. A mí me da pavor cuando una persona nueva se convierte y empieza a venir a la iglesia. Me da pavor que se relacione con ciertas personas. Porque dependiendo de con quién te relacionas, esa persona crece en su fe y amor por Dios o decrece. Es así. Yo soy pastor y yo tengo que decir la verdad. Eso no debiera ocurrir en la iglesia. En la iglesia todos debiéramos ser estimuladores para los demás. Todos deberíamos ser un buen ejemplo para el que viene nuevo. Pero la verdad es que no todos lo somos. Y es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por eso, cada semana, como pastores, nosotros estudiamos la palabra y la exponemos. Le rogamos, por favor, reconcíliense con Dios. Hagan lo correcto. Si van a ser más felices, hagan lo correcto. Amén. Esa es nuestra obligación. Estudiar, exponer y vivir la palabra. La vuestra es escudriñarla también y vivirla y ponerla por obra. Así nos estimulamos los unos a los otros a hacer la voluntad de Dios. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude. Si de alguna forma en esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, ahí donde estás, yo quiero que hables tú ahora con el Señor. Recuerden lo que les dije al principio. Después de escuchar este sermón, ustedes tendrán que tomar una decisión. Esta palabra te puede acercar a Dios o te puede alejar de Él. Depende de si la crees y la vives o si no la crees y la rechazas. Todos aquellos que quieran acercarse a Dios, oren, pídanle a Dios ahí donde están, que nos ayude a seguir adelante. Dios nos ha hablado, ahora hablemos de nosotros a Él. Él va a escuchar nuestras oraciones. Si alguien ora en voz alta,
que lo haga brevemente, por favor. No hagan oraciones largas cuando estamos reunidos, porque las oraciones largas son para cuando estamos a solas con el Señor. Cuando estamos reunidos con otros hermanos, hacemos oraciones breves para que otros también puedan orar. Ora al Señor. Dios Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra, Dios. Gracias por recordarnos nuevamente, Señor, que debemos hacer tu voluntad. Aleluya. Que debemos, Dios, acostarnos en ti solamente, haciendo lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, Dios, porque es necesario que estemos recordando permanentemente, Señor, que necesitamos de ti. Es fundamental. Sí, Señor. Y gracias, Dios, que tú nos guardas, pero nosotros debemos guardarnos, Señor, y hacer lo que tu palabra dice, Señor. Gracias, de hacer lo correcto, Dios. Aleluya. Y Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, esta mañana te damos gracias porque te hemos pedido que nos hablaras, que nos has hablado, Señor. Gracias por estas exhortaciones, Señor, que nos haces nuevamente, Señor. Aleluya. Te rogamos que nos ayudes a gozarnos, Señor, de ti, Señor, a ser prudentes, a gozarnos, Señor, como debe ser, Señor, como cristianos que somos, Señor. Ayúdanos a dar ejemplo a aquellos, Señor, que vienen detrás de nosotros, Señor, porque debemos dar un testimonio, Señor, que nos ha sacado, Señor, de las tinieblas, Señor, y debemos hablar, Señor, andar con Cristo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a recordar estas cosas. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ordenar por obra, Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, nos des la fuerza para poner tu palabra por obra, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Aleluya. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Te agradezco. Amén. Padre, te agradecemos de verdad que nos haya dejado tu palabra para que podamos meditar en ella. Danos el poder, la capacidad sobrenatural de poder recordarla y ponerla por obra cada día de nuestra vida. Queremos gozar, pero queremos gozar en ti, Señor. Queremos recordar estas cosas para poder practicarlas y queremos guardarnos de aquellas personas que nos pretenden alejar de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos para que podamos recordarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo voy a pedir que Estelita, por favor, ella pase por aquí también, Montaña. Pasen por aquí las dos porque vamos a orar por el pan y por el vino, porque vamos a participar de la comunión de la Santa Cena. Pero antes, quiero leerles una porción de la Escritura que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, donde dice en el versículo 26, que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar por el pan y por el vino. Señor, te damos gracias por este pan que es símbolo del cuerpo que tú entregaste por cada uno de nosotros, oh Dios. Te damos gracias porque ese sacrificio, Señor, fue el que nos
hizo acepto delante de la presencia de nuestro Dios, y a través del sacrificio podemos hoy disfrutar de esta Santa Cena, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos, Señor, participar de esta Santa Cena, de este vino, Señor, símbolo de tu sangre preciosa. Gracias, Padre, porque perdonaste nuestros pecados, Señor. Sí, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que nuestras hermanas pasen a repartir el pan y el vino, quiero recordarles que este acto que hacemos es en memoria del sacrificio de Cristo que Él hizo en favor nuestro. Porque nuestros pecados nos alejaban de Dios. Y Cristo pagó por nuestros pecados para que pudiéramos tener comunión con Dios. Y también comunión con los demás. Solamente aquellos que de verdad tienen comunión con Dios y con los demás deben participar de este acto. Quiero aprovechar porque a partir de ahora, ustedes saben que cada vez que se está repartiendo la cena, el pan y el vino, yo o les leo un pasaje de las Escrituras o les hablo y les exhorto en alguna área. A partir de hoy quiero que eso lo podáis hacer vosotros. Hoy le he pedido a la hermana Ana Ruth que ella lo haga, que ella pase aquí y ella dirija ese tiempo. Próximo mes, aquellos que quieran participar de este tiempo, compartir un pasaje de las Escrituras mientras se reparte el pan y el vino, o aquellos que quieran exhortar a la iglesia en algún sentido, pues puedan decírnoslo a los pastores para que en este tiempo de comunión tengan la oportunidad de poder dirigirse a la iglesia y compartir lo que Dios ponga en vuestros corazones. Amén. Adelante, pasen a repartir el pan y el vino. Ana Ruth, por favor. Una vez más le doy gracias a Dios por la oportunidad. Fue algo que me pidieron así y el Señor lo utiliza a uno, y es lo que hoy es una de las respuestas que deberíamos dar con el sermón que acabamos de escuchar, de ser esos instrumentos buenos y ser esos buenos testimonios. Les voy a leer un pasaje de Romanos 6 que empieza así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este sacrificio que estamos viendo aquí, que fue lo que Jesús hizo por nosotros, es lo que nos ha dado esa vida nueva, de que andemos en ella en vida nueva. El 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que en esperanza ya tenemos esa vida eterna, ya vamos a resucitar con Él. 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una vez más, que lo crucifiquemos, que se quede ahí, muerto, que tengamos esa convicción y ese compromiso de ser nuevas criaturas, nuevos hijos, ese gozaos en el Señor, ese recordar que estamos muertos, recordar que no lo debemos dejar que se levante. Es difícil y lo sabemos, pero saber que el que nos lo recuerdan, el que los pastores están ahí, el que los unos a los otros lo podemos recordar, nos podemos motivar ahora, a partir de ahora. Cada mes una persona va a poder estar aquí y va a poder seguir recordando a cada uno de nosotros en qué estamos fallando. Son las oportunidades que en algunas iglesias no daban. Había que comer lo que dicen desde aquí y decir amén. Aquí no, y ustedes lo saben. 7.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la nueva vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a ese Jesús, estamos ahora, cada uno de ustedes, tomando el pan y el vino. Él lo hizo por nosotros. Lo hacemos en memoria de Él. No estamos tristes, somos gozosos en Él, porque Él lo hizo y nos ha dado esa oportunidad. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, deseos, que tenemos muchos deseos siempre. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos, ese cuerpo vivo de Jesús. Somos su cuerpo. ¿Cómo se va a mover Él si nosotros no nos disponemos, no nos prestamos? ¿Cómo va a caminar si no dejo yo que Él me utilice? ¿Cómo va a seguir el Evangelio si yo no lo hago vivo? Somos el cuerpo de Cristo. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a esa gracia podemos estar aquí. Gracias a que ya no estamos en la ley. Nos han enseñado que si infringimos uno, ya nos hicimos a cargo de todos los 600 y algo de mandamientos que hay en la ley. Pero es gracias a eso, a este sacrificio que estamos viendo aquí. Gracias a que Él se prestó, porque se puso, nadie lo mandó, Él se puso, porque ninguno de nosotros había sido capaz de ponerse. No éramos capaces, Él lo sabía y su plan fue perfecto. Gracias por eso, gracias por esa misericordia, por ese amor demostrado, no con palabras, sino con hechos. Que podamos todos continuar tomando esa firme decisión. Hoy lo teníamos que hacer con esta prédica. Decidir qué queremos ser. Decidir si gozados en el Señor o seguir gozados en el mundo. Cada uno lo debe saber, cada uno sabe su vida, cada uno delante de Dios, cada uno con el Señor. Era lo que quería compartirles. Ya llegaron aquí las hermanas y el pastor. Gracias, Ana Ruth. Como hemos leído en las Escrituras, la noche que el Señor fue entregado, dice que tomó pan, lo partió, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y le dijo: comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y nosotros lo hacemos dando gracias por ese sacrificio que limpió nuestros pecados. Participemos del pan, hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. La Escritura sigue diciendo que después de acabada la cena, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos todos con gratitud de este vino. Símbolo de la sangre de Jesús. Aleluya. Yo no comprendo.
no iré, pero sí sé, y es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no puedo comprender cómo Él me amó, y mis pecados perdonó, pero sí sé, y es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Aleluya. Te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra, por haber perdonado nuestros pecados mediante la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de todos nosotros y darnos una nueva oportunidad. Queremos alabarte y bendecirte, darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentar.